Qué maravilloso es nuestro Dios, que nos da cada día nuevas fuerzas y nos da la oportunidad de tomar decisiones. Y espero que esas decisiones que tomemos diarias sean para vida eterna. Vamos a orar antes de comenzar. Amante Padre, en esta hora nuevamente clamamos a usted. Que su Santo Espíritu pueda darnos el entendimiento y que podamos encontrar lo que hemos venido a buscar. En el nombre de Jesús. Amén. Esta semana que pasó, bueno, la antepasada, me invitaron a Culiacán y fuimos a trabajar en la obra de Dios. Yo soy de allá de Sinaloa, pero en Los Mochis es donde yo radico más, o radicaba más, pero en Culiacán no. Y Culiacán pues es la mera, como dicen por ahí, lo mero fuerte del narcotráfico. Y se siente mucha presencia no grata porque Satanás está trabajando arduamente para destruir a la humanidad. Y me invitaron a trabajar. Y créanme que ese trabajo cambió mi vida total. Y les voy a decir por qué. Porque cuando tú vas a trabajar, siempre tratas de predicar la palabra a quien tienes empatía. O sea, a veces nosotros le pedimos a Dios predicar el evangelio a aquellos que más o menos se acoplan a nuestros pensamientos, aquellos que no nos van a pelear tanto o que no vamos a tener tantos problemas. Cuando yo fui para allá no sabía dónde iba en cierta manera. Y cuando me dicen, ¿sabes qué? Vas a quedar aquí en el albergue de muchachos drogadictos. Y aquí vas a dormir con ellos. Yo decía, ¿cómo? Si a los predicadores les dan buena cama, los tratan muy bien porque son predicadores de Dios. ¿Cómo que me van a poner aquí en una litera de tarima? Entre todos los muchachos ahí, el lugar donde está. Y ahí me pusieron. Y yo lo único que le dije, Señor, voy a experimentar, ayúdame a entender qué es lo que tú quieres. Y empezamos a trabajar, hermanos. Y ahorita les voy a ir contando poquito, si me dan la oportunidad. Pero yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, que yo no había entendido por mucho tiempo en sí, y lo quiero compartir con ustedes, qué es justificación por la fe. Creo que todos hemos escuchado esa frase de lo que es justificación por la fe. Como adventistas del séptimo día, hemos escuchado esa frase de lo que viene siendo justificación por la fe. Y yo muchas veces decía, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir con justificación por la fe? La sierva del Señor dice que la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel que se tiene que predicar a todo el mundo. ¿Y qué es ese mensaje de la justificación por la fe? Pues déjame decirte una cosa. Tú y yo, cuando nacimos, no nacimos en este mundo creyendo que era normal como se vive hoy en día. Pero un día cuando Dios creó este planeta Tierra y planeó crear al hombre, lo puso en el Edén para que viviera para siempre, donde no había llanto, dolor, ni tristeza, ni nada. El ser humano lo único que tenía que hacer es explorar las maravillas de Dios, estar siempre conectado con Dios y por gratitud agradecer los descubrimientos que iba a ir él adquiriendo a través de su diario vivir. Y por generación y generación iban a enseñar a sus hijos para que la tierra se multiplicara en un mundo donde no iba a haber dolor, llanto, ni tristeza, ni nada. Pero eso cambió. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos ¿qué? Yo quiero llevarlos a Romanos capítulo 3. El libro de Romanos, el capítulo 3.
cuando el ser humano pecó, pasó algo también extraordinario a pesar de lo que sucedió. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios: como está escrito, no hay justo ni aun qué. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, dice, hacia una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies prestos para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y el camino de paz no han conocido. No hay temor de ¿qué? De Dios. No hay temor delante de sus ojos. Fíjense una de las cosas. El ser humano se iba a degradar de tal manera que no iba a tener temor de nada. El ser humano iba a llegar a vivir sus caminos como él cree conveniente. Y en esas decisiones que siempre ha tomado el ser humano, se ha equivocado constantemente. Pero un día Dios decidió hacer un plan maravilloso de salvación. Y ese plan maravilloso de salvación, hermanos, consistía en que el ser humano iba a tener la esperanza de poder vivir en este planeta Tierra con lleno de dolor, con una esperanza de vida diferente y una promesa hacia el fin de la historia. Por eso, cuando yo vi esta situación, hermanos, y entendí, porque dice la sierva del Señor, fíjese lo que dice la sierva del Señor, que es justificación por la fe. En Testimonios para Ministros, página 456. ¿Qué es justificación por la fe? Dice Elena G. de Guay, hace la pregunta. Y fíjense lo que dice. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Hermanos, cuando el hombre pecó, no se imaginó la degradación que iba a llegar a tener. Por lo tanto, Satanás, entendiendo eso, empezó a trabajar hábilmente para que tú y yo buscásemos soluciones externas para poder ayudar a las internas que tenemos en nuestro diario vivir. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Dios supo que el hombre pecó, sabía la condición que iba a tener en generación tras generación. Dios sabía que el ser humano iba a llegar hasta lo más profundo de lo más vil. Que el ser humano iba a estar en contra, en rebeldía en contra de Dios. Y por eso Dios nunca, hermanos, y me gusta Dios porque nunca se ha fijado en los errores que nosotros cometemos. Muéstrame en la Biblia, Dios siempre ha tratado de enseñarnos, corregirnos e instruirnos. Pero nunca se ha enfocado en mostrar nuestros defectos y señalárnoslos cada momento. Por eso en el plan maravilloso de salvación, a través del santuario, vemos el plan del rescate por la raza humana. Ese es el trabajo que Dios quiere hacer. Y cuando Dios le dijo el pueblo de Israel, van a hacer el santuario, lo van a hacer de este modelo, van a hacer este trabajo, el pueblo de Israel se emocionó. ¿Saben por qué? Porque dijeron, wow, vieron las maravillas, vieron el mar que se abrió, vieron cómo lo rescató y vieron milagros. Esos milagros impactaron la vida de los judíos. Pero cuando ellos tenían que trabajar la parte que le corresponde para poder que Dios haga una obra extraordinaria en su vida, empezaron a desviarse. ¿Y por qué digo esto, hermanos? ¿Por qué digo que empezaron a desviarse?
Porque cuando Jesús vino, vamos a Marcos, capítulo 3. Vamos a ver cuál era la actitud del pueblo judío. Marcos capítulo 3 dice, ¿ya lo tiene? Versículo 1. Una vez entró en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía ¿cómo? Y le acechaban si en sábado le sanaría para poder ¿qué? Fíjense. Entonces dijo al hombre que tenía seca la mano, levántate y ponte en medio. Y les dijo, Jesús les dijo, ¿es lícito en sábado hacer el mal? Hacer el, dice, ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Pero qué hacían ellos? ¿Y qué más? Dice, entonces mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y la extendió, y su mano fue restaurada, sana como la otra. Y saliendo los fariseos enseguida, ¿qué hicieron los fariseos? Ajá. Hasta ahí. Fíjense, cuando vino Jesús, sí o no, hermanos, sabía la condición que tenía la humanidad. Sí o no sabía la condición que tenía aún su pueblo. Dios sabía cómo estaba la humanidad externamente, los gentiles y la gente que no conocía de Dios, cómo estaba en conquistas, matando, enorgulleciéndose, exaltándose, humillando a otros, pisoteando, pero también sabía la condición que tenía su pueblo. Un pueblo al que se le presentaron todas las verdades. Un pueblo en el que tenían que mostrar el carácter de Dios a aquellos que no le conocen. Pero ese pueblo se enfocó en lo externo. Por tradición y por muchas generaciones, el mundo ha estado lleno de programas exteriores. Todos queremos aparentar ser buenos cristianos. Todos queremos que nos miren para ser buenos, porque la Biblia dice que nosotros somos malos, pero queremos aparentar ser buenos. El pueblo de Israel, cuando llegó Jesús, lo que ellos esperaban al Mesías es que ¿cómo se dice? Los alabara más a ellos, en todo el trabajo que ellos estaban haciendo. Pero cuando Jesús vino a atender la necesidad directa del ser humano. ¿Cuál era la necesidad que tenía el pueblo de Dios? El pueblo de Dios estaba cansado de cargas, estaba cansado de acechos, estaba cansado de que la Junta y el Sanedrín los estuviera atacando para corregir sus modales, para que guarden el sábado como se tiene que dar. El pueblo de Dios estaba cansado de que los líderes estaban constantemente, hermanos, inventando y añadiéndole más mandamientos a los que Dios había establecido. Por lo tanto, para el pueblo de Dios ya no era un gozo venir el sábado a la sinagoga. Para el pueblo de Dios ya no era un gozo que el pueblo viniera y se gozara a tener un encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque los de la sinagoga estaban nada más diciendo, hey, ¿por qué caminaste 30 pasos? Se lo voy a decir al maestro, al rabí. Caminaste 32 y yo me fijé. ¿Por qué haces esto en sábado? ¿Sabías que Dios te va a castigar? ¿Sabías que Dios te va a hacer esto? ¿Sabías que Dios? El pueblo, hermanos, estaba completamente cansado. ¿Y eso qué pasa, hermanos? Cuando el pueblo se cansa, la palabra de Dios no entra. Cuando el pueblo no se le atiende la necesidad, cuando el pueblo no es atendido a la necesidad por parte de Dios, el pueblo viene y se va, ¿como qué? Como llega.
Vamos a seguir leyendo ahí en Marcos capítulo 3, porque a mí me sorprende esto. Fíjese lo que dice aquí. En Marcos capítulo 3 dice, versículo 10, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle caían sobre él, y todos los que tenían plagas y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas el que, dice aquí, mas el que reprendía mucho que no le diesen a conocer, mas él le reprendía mucho que no le diesen a conocer. Y cuando subió al monte llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y aquí están los que vino. Pero fíjense lo que pasa más adelante. Los llaman y vienen a él sin poner ninguna traba. Ahí estaban los discípulos, cada uno de ellos con sus necesidades, pero dejándolo todo aceptan a Cristo. Versículo 20. Otra vez se agolpó la multitud, de manera que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía quién, hermanos, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Y llamándoles les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a qué dice? A Satanás. No puede, hermanos. ¿Se dan cuenta cuál era el trabajo que venía a hacer el Señor Jesús? El Señor Jesús nunca vino a recriminar ningún error de sus hijos. El Señor Jesús vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. El plan de redención consiste en que tú y yo podemos ser restaurados a la misma imagen de nuestro Dios. Pero el problema más grande es que estos ritos que hacía la nación judía, este cristianismo a veces legalista, este fariseísmo que a veces tenían los sacerdotes por ser celosos en las cosas de Dios, alejaba al pueblo del conocimiento verdadero y del perdón que deberían adquirir para vivir una vida de fe, en obediencia y en crecimiento. Y ese fue el problema que tuvieron los judíos. Y el asunto, hermanos, es que no habían entendido a qué había venido Jesús. Yo pregunto, ¿a poco Jesús no sabía la condición que iba a tener el ser humano al separarse de él? ¿A poco Jesús no sabía que el ser humano cada vez se iba a degradar e iba a cometer cosas terribles y que cada vez se iba a estancar en este mundo y se iba cada vez a tener más sufrimiento y más dolor? ¿No sabía eso el Señor Jesús? Claro que sí, hermanos. Por eso es que el Señor Jesús vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. El problema, hermanos, es que el ser humano busca el perdón y la salvación haciendo cosas externas. Muchos católicos van y peregrinan a muchos lados, como aquí en el rancho de Villa, se van caminando los martes, creyendo que con eso van a encontrar paz. Pero es una tradición que al final de cuentas vuelve a tener un vacío la gente nuevamente en su vida. Por muchos lados y por muchas generaciones, el mundo ha buscado lo que tiene a su alcance sin saber que está cerca. Por eso la justicia impartida e imputada de Cristo en nosotros es la liberación de la culpa, la liberación del orgullo, la liberación de todo lo que Satanás ha plantado en cada uno de nosotros. Hermanos, nosotros no somos nuestros enemigos. Hay un enemigo que ha plantado en cada uno de nosotros una semilla para que nos odiemos, para que nos veamos con rivalidad, para que podamos nosotros no ver el amor de Cristo que está dándonos a manos llenas para poder ser restaurados. Cuando yo estuve en Culiacán, miré a esos muchachos drogadictos. Y uno siempre dice: ¿esos qué van a entender de Dios? Esos son la escoria de este mundo.
por eso están ahí. Pero cuando empiezas a ver qué hizo Jesús, ¿se acuerdan del endemoniado y gadareno? ¿Le temía a la gente, sí o no? La gente le sacaba la vuelta. ¿Algún judío fue y le predicó a ese gadareno? Le tenían miedo. Es más, no querían ni toparse con él. Y cuando Jesús llega y lo ve, inmediatamente los demonios salen expulsados. E inmediatamente ese hombre le dice: Señor Jesús, cuéntale a tu familia que las maravillas que Dios ha hecho por ti. Nosotros vemos en los evangelios muchos pasajes de nuestro Dios, hermanos, cómo el Señor Jesús trabajó para sanar y curar el alma de las personas. Pero ojo, hermanos, ¿cuál fue el problema de la nación judía? ¿Por qué rechazaba y endurecía su corazón contra Jesús? ¿Por qué, hermanos? Porque no tenían a Dios en su corazón, pero porque ellos tenían un concepto. Fíjense bien, esto es importante. Ellos tenían un concepto de vida cristiana diferente. Ellos tenían un concepto de adoración diferente. Ellos vivían un cristianismo de normas externas. Que iba: Señor, te doy gracias porque no soy como este. Yo sí diezmo, yo sí ayuno, yo sí ayudo a los pobres, yo sí hago esto. Fíjense en mí. El concepto del cristianismo que ellos habían adquirido y lo habían enseñado a sus generaciones, los maestros enseñando a los alumnos, era un concepto de cristianismo de externo, donde tú te tienes que venir a portar bien y sentar bien. Tú no puedes ser un niño normal, tienes que venir y sentarte bien. Tú no puedes ser un joven normal. En el momento que tú eres cristiano, ya no puedes disfrutar la vida, no como el mundo, sino como Dios es. Tú, si desde el momento que eres un cristiano, ya no tienes que ser feliz. Muchas veces así han inculcado a los niños. Y eso es una atadura. Eso, hermanos, es un golpe a que el niño y el joven, cuando crezca, no quiera saber de Dios. ¿Por qué dijo Jesús? Cuando venía Jesús caminando, inmediatamente los discípulos y los demás: déjenlo a Jesús, no se acerquen, niños. Ustedes lo están, ¿cómo se llama? Estorbando, háganse para allá. ¿Y qué les dijo Jesús? Dejen que los niños vengan aquí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Si tuviéramos nosotros, hermanos, la mentalidad de un niño fuera diferente. Nosotros hemos complicado el cristianismo. Por eso en este último tiempo la Biblia dice que, en Isaías dice que la tierra se ha cubierto de tinieblas y cada vez la maldad va avanzando, está llegando a nuestros hogares, está llegando a todos lados. Y nosotros, como hijos de Dios, ¿cuál es la luz que estamos mostrando al mundo? Y ese es el problema más grande que como hijos de Dios estamos haciendo. ¿Sabían ustedes que la nación se perdió? ¿Saben por qué? Porque el orgullo, falta de conocimiento, pero el orgullo, el egoísmo, la soberbia, no dejaba que entrara la luz de Cristo en su vida y en su corazón. Ese es el problema más grande que el ser humano tiene. Y por eso cuando vino Jesús, no lo recibieron. Y entonces la historia se repite ahora, hermanos, con la iglesia adventista del séptimo día. ¿Sabían ustedes que en 1888 Dios mandó un mensaje a la iglesia adventista? La iglesia adventista, Dios le había revelado todas las verdades. Dios le había dado a la iglesia adventista la reforma pro salud, la reforma del vestido, la reforma de la educación. Todo le había dado Dios a este pueblo. Y estaban listos. Cristo iba a venir en 1900. Nosotros ya no hubiéramos existido. Pero ¿qué pasó en ese momento? El mensaje precioso que Dios le había dado a esta iglesia la rechazó, y fue el mensaje de la justificación por la fe. Por eso, hermanos, hoy en día nosotros se nos hace difícil adorar a Dios con espíritu y verdad. ¿Saben por qué, hermanos? Cuando se iban a bautizar estos jóvenes, porque pidieron el bautismo. En una semana les dimos estudio bíblico, en una semana
trabajamos, le pedimos el derramamiento a Dios del Espíritu Santo y ellos decidieron aceptar a Jesús. No ocupamos meses para adoctrinar. Y tú puedes decir, y yo puedo decir, pero es que necesita adoctrinarse. Pero dígame una cosa, ¿cuánto tiempo Jesús tardó para convertir a María Magdalena? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde están los que te condenan? Vete y no peques. A veces nosotros tenemos reglas y son buenas, pero Dios quiere que vayamos más allá de todo eso. Y cuando estos jóvenes se quisieron bautizar, yo tuve que llamar a la asociación, vino el presidente, el departamental de Ministerios Personales de Culiacán y trajo a un pastor del distrito que se iba a encargar de esa parte. Y cuando yo vi al pastor del distrito, lo primero que me dijo es, ¿cuántas lecciones lleva? ¿Cuántas lecciones de la fe de Jesús lleva? Y yo lo único que le dije, ellos abrieron su corazón a Dios. ¿Usted se lo va a impedir? Y el pastor, el otro, el jefe de él, le dijo, sí es cierto, porque yo también fui cholo, yo también fui drogadicto y Dios me ha rescatado. Así es que yo voy a trabajar por ellos también. Y el otro pastor, que era el subordinado, se quedó viendo, porque estamos llenos de programas, estamos llenos de actividades externas, que no digo que son malas, pero que han bloqueado el propósito de Dios para la restauración del hombre. Por eso es que hay familias destruidas, por eso es que hay hogares necesitados, por eso es que venimos a la iglesia y a veces salimos como llegamos, porque no hemos entendido el concepto de lo que es la vida cristiana. Y te digo una cosa, me dijo también el pastor, pero ¿qué va a pasar con los que se bautizan y caen? Y le dije yo, Jacob, ¿en dónde nació? ¿De quién era hijo? De Isaac. ¿Jacob aprendió quién es el Dios Todopoderoso por su padre Isaac? ¿Sí o no? Y luego creció y se desarrolló. ¿Y cuántas mujeres tuvo Jacob siendo hijo de Dios? Si hubiera estado en la iglesia adventista, inmediatamente lo llamamos a la junta directiva para desfraternizarlo. Inmediatamente, porque tenía 4 mujeres que no eran correctas. Y peor tantito, probablemente lo llevamos a la autoridad porque sus hijos asesinaron a una nación. Porque la iglesia adventista y el pueblo judío tienen los mismos patrones, o tenemos muchas veces los mismos patrones que hemos tenido de antaño, de por el bienestar del pueblo. A veces no nos interesa lo que siente el ser humano, lo que sienten los hijos, con tal de que todo esté perfectamente bien. Y nos damos cuenta, y me di cuenta de algo. Cuando yo le dije eso, ¿cuántas veces cayó Jacob? ¿Qué hizo? ¿Y sin embargo dejó de ser hijo de Dios? No, hermano. El problema más grande aquí no es eso. El problema es que nosotros mismos nos echamos nosotros a nosotros mismos. Es que el hermano es muy enojón. Cuando yo entré a la iglesia apostaron que iba a durar 6 meses, el más que apostó. Y yo lo escuché. Porque a veces venimos de palabras diferentes, porque a veces venimos de culturas diferentes, porque a veces no hemos entendido el evangelio, hermanos, y la paciencia que Dios tiene para con nosotros. Dios siempre llamando a su pueblo, el pueblo dándole la espalda, pero aún así Dios no se cansa de hablarle a sus hijos. Y les digo una cosa, hermanos. Cuando el pastor entendió, dijo, tienes razón. Hay que trabajar por estas almas. ¿Cuántas veces se van a caer? La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Que por cuanto todos pecamos, todos estamos de qué. ¿Quién es capaz de levantarse ahorita y decir soy mejor que mi hermano? Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, le dijo que tire que. Hermanos, tú y yo tenemos necesidades diferentes.
Pero lo que más necesitamos es el amor de Cristo, que va a transformar y va a revivir tu vida. Amén. Y eso, hermanos, Dios está dispuesto a darnos en este tiempo. Amén. Dijo el Señor Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿En dónde está depositada tu fe? ¿Está depositada en la iglesia? ¿Está depositada en el gobierno? ¿En dónde está depositada nuestra fe, hermanos? ¿En el hermano que predica? ¿En los líderes? ¿En mi familia? ¿En dónde está depositada nuestra fe? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en esta tierra? Y luego dijo en Mateo 24: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Saben que cuando esos muchachos tomaron la decisión, ni uno de ellos dijo: déjame pensar? Siempre el ser humano ha tenido dudas y las va a seguir teniendo. Pero una de las decisiones más importantes que Dios quiere tener para que sus hijos puedan entender y vivir una alegría y un gozo a pesar de las dificultades es la decisión de venir a Cristo tal y como estés. Y el ser humano se rechaza: no estoy preparado porque pienso que le voy a fallar, no estoy preparado porque mi vida no está de acuerdo. Hermanos, yo tengo poquito tiempo, algunos tienen más en la iglesia, pero como dice el hermano, si yo hago un recuento de mi vida, un cántico de mi vida, me doy cuenta cuántas veces le he fallado a Dios. Me doy cuenta de cómo es Dios misericordioso y nos mueve por todos lados. Y a través de la vida que nosotros tenemos y del sufrimiento es lo que Dios nos quiere demostrar para poder entender que solos no podemos. Que necesitamos a Cristo en nuestra vida diariamente. Ahora yo te voy a decir algo. ¿Qué tan grande piensas? O sea, ¿es grande este planeta Tierra? ¿Sí o no? No vamos a matemáticamente. Ahora, ¿la galaxia es grande? ¿El universo qué tan grande es? Dice en Job y en Salmos que es muy grande. Pero Dios es más grande que esto. Si tú desenrollas el universo, quiere decir que el que es más grande, el que desenrolla ese universo, que es Dios. Ahora ese Dios, hermanos, siendo el más poderoso de todo el universo, vino y se encapsuló en un planetita chiquito que se llama Tierra. Y vino a vivir entre nosotros. Y vino a dar su vida por nosotros. Y vino a dar todo para que tú y yo podamos tener esa cercanía con el Todopoderoso, para que tú y yo podamos ser restaurados en nuestra vida y en nuestro diario vivir. Pero eso todavía nuestra mente a veces no lo entiende. Por eso el proceso de vivir una vida en obediencia a Dios es necesario para cada uno de nosotros. Y les digo una cosa, hermanos. A mí me rompió el corazón como estos muchachos sintieron la liberación de la carga que tenían en sus vidas. Familias destruidas, hogares acabados, todo por donde quiera, su vida hecha pedazos, sin tener esperanza, sabiendo que allá afuera lo que les esperaba, otra vez drogarse, otra vez ser etiquetado por la sociedad, otra vez ser acabado, otra vez ser humillado. Y sin embargo, ellos se aferraban a una esperanza de ser mejores. Pero ¿saben qué pasaba? Se cansaban. Y volvían a caer a lo mismo. Cuando tú y yo, hermanos, entendamos qué es justificación por la fe, vamos a entender que Cristo es el que te da las fuerzas para vivir una vida de obediencia. Vamos a entender que Cristo es el que va a sanar tu vida en tu interior. Y vamos a entender que Cristo es el que te va a llevar o nos va a llevar a puerto seguro. Por eso, hermanos, en esta mañana, al ver y entender el propósito de Dios para nuestras vidas, nos tenemos que dar cuenta que en este mundo está lleno de maldad y que Dios está ocupando hombres y mujeres como tú y como yo, ya no recriminando a nadie,
sino más bien atrayéndolos a aquel que es el poderoso para liberar, para restaurar. El propósito de Dios está, como último versículo, San Marcos. Me parece que es San Marcos 16. Déjenme ver si me acuerdo. 15. San Marcos 16, 15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Sí le dijo eso? ¿A quién? A toda criatura. ¿Quién es el evangelio? Es Cristo. ¿Quién es la justicia? Es Cristo. Y entonces le dice aquí: el que creyere y fuere bautizado, ¿qué más? Será salvo. ¿Y qué decimos nosotros? Es que tiene que estar bien convencido de que el sábado, de que la ley de Dios, de que tiene que venir a la iglesia, de que tiene que dejar su trabajo, no importa el trabajo que tiene, si no, no es un buen cristiano. La Biblia me dice a mí que el que creyere, ¿crees? Jesús les decía, ¿tú crees? ¿Crees que puedo levantarte? ¿Crees que puedes ser perdonado? ¿Crees que puedes ponerte de pie? Anda, levanta tu lecho y camina. Y tus pecados son perdonados y no peques más. ¿Se dan cuenta la sencillez del evangelio? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego lo que dice el 17, y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. A los que creen que. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. A los que creen en su nombre, hermanos. Y echarán, dice, echarán fuera demonios. Hermanos, ¿ustedes han estado con una persona endemoniada? Nadie queremos. Pero a mí ya me tocó. Y hermanos, hay poder en Dios. Porque tú no eres ni yo el que hago tal cosa. Es Dios el que hace en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y luego dice el versículo 18, tomarán serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos, ¿qué dice? Pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, hasta las oraciones hemos hecho equivocadas. Porque mi oración no va con fe. Y muchas veces nos dice, hermano, ora, pero esa oración a veces la limitamos nosotros mismos. Esto quiere decir que Dios no está, Dios está dispuesto a derramar toda bendición hasta que sobreabunda. Dice el Señor, si tuvieres fe, ¿como qué? Le dijeras a este monte que muévete de aquí, se movería. Pero el asunto es que ni creemos que somos cristianos, ni nos sentimos hijos de Dios, y venimos muchas veces, vivimos una vida vacías, sin propósito y sin sentido, a veces con costumbres arraigadas de venir cada sábado a la iglesia. Por eso Dios quiere romper todo ese protocolo, porque no nomás aquí hay necesidad, afuera en el mundo está llena la gente que tiene necesidad. Pero la más importante, lo que dijo Corintios, dice, el mundo y sus cosas pasarán, se acabará la ciencia, las profecías. Pero ¿qué es lo que tiene que permanecer? El amor, para siempre el amor. Su palabra es amor, sus consejos dan vida, su presencia, hermanos, nos restaura. Y por eso, hermanos, en esta hora, el propósito de este mensaje es que tú y yo fuimos llamados para un propósito. No más condenar a tu hermano, porque es igual que tú. A Jesús le dijeron, ¿cuál de los dos mandamientos es más grande? Y los discípulos y los fariseos se lo sabían de memoria. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús les dijo, bien has hecho, lo practicas. Te lo sabes, lo practicas. Porque hermanos, cuando nosotros amamos a Dios, cuando tú amas y yo amo a Dios, tú ya no ves a tu prójimo como un enemigo. Tú ya no ves a tu prójimo como un rival más débil. Tú ya no te vas a gozar en sus sufrimientos.
Tú no vas a empezar a reprochar los errores que tiene. Cuando tú amas a Dios, tú ya no vas a ver a la persona como si fueras un enjuiciador, tratando de torturar y en mirar sus errores para que los corrija y pueda vivir una vida plena supuestamente aquí en la tierra. Cuando nosotros amamos a Dios, vemos nosotros a la gente como Dios lo ve. Nunca, aun cuando estaba en la cruz, Jesús dijo: Señor, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Y en esta mañana, hermanos, el Señor quiere restaurarnos a cada uno de nosotros. Yo no sé qué tengas en tu vida y en cada una de ustedes. Yo no sé qué estás pasando ahorita, qué problema tengas. ¿Cuál es el problema que tú puedas tener? Situación física, situación de trabajos, no importa la situación familiar, no importa la situación que tiene. Hay que entregarlo todo ¿en dónde? En el altar, en las manos, en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el trabajo que quiere. Y hermanos, no nos quedemos con un cristianismo pequeño. Les voy a contar una parábola, porque el tiempo se me acabó, pero denme chancita. Esta parábola yo la saqué. Como dice el hermano, hay que sacar uno también de la Biblia. El reino de los cielos, dijo el Señor Jesús, ahora lo digo yo. El reino de los cielos es semejante a una esposa que su marido se iba a trabajar. Y cuando salía el marido del trabajo, porque estaba cansado, porque tenía problemas en el trabajo, casi todos los días iba a una cantina a echarse un trago para relajarse, para poder desestresarse por todo el problema del trabajo, por los compromisos de la casa y por todo ello. Y él se tomaba y gastaba parte del dinero que ganaba en la semana. Pero él, cuando llegaba como a las 10, 11 de la noche a su casa, la esposa le tocaba la puerta del cuarto y la esposa le decía: ay, mi amor, ya llegaste. Las 11 de la noche. Y el esposo le decía: sí, tengo hambre. ¿Me das de comer? Claro que sí, esposo mío. Se levantaba, se ponía la bata, bajaba a la cocina, prendía la estufa, empezaba a cocinarle lo que más le gustaba y se lo hacía con cariño. Y el hombre se quedaba sorprendido porque veía cómo la esposa, después de las 10 de la noche, imagínense qué esposa está contenta que su marido llegue a las 10 de la noche, borracho y con poco dinero. ¿Estarían contentas ustedes, mujeres? Y esa esposa todos los días le hacía eso. El hombre, entre más veía que la esposa le atendía, pues empezó a llegar todos los días borracho. Y entonces llegó el momento en que se empezó a juntar con los amigos ahí en la cantina. Y los demás decían: no, pues es que mi esposa, yo estoy aquí porque no me quiere ver, porque está enojada, porque yo vengo a tomar. Y él les dijo: les digo una cosa, mi esposa es diferente. Yo no encuentro en ella nada que pueda acusarle y atacarle. Y ellos le dijeron: ¿por qué? Y él les dijo: yo si llego ahorita, me sirve y me da de comer y me atiende. No, no te creemos, le dijeron nosotros. Y él les dijo: ¿quieren ver? Los invito. Y los invitó. Y llega a su casa en lugar de él, ahora llegan 3. ¿Cómo se pondrían ustedes? Y entonces llega a la puerta y la esposa sale y le dice: ay, mi amor, llegaste. Sí, le dijo, pero traigo otros 2. Permíteme, deja cambiarme. Y se cambia la esposa. Eran las 12 de la noche. Y le dijo: ¿qué quieres que haga, amor mío? Y entonces le dice: danos de cenar. Claro que sí. Se pone en la cocina, les empieza a echarle pimientita y olor y todo. Y hasta los jóvenes estaban ahí con el amigo. Y dijeron: qué rico huele, cocina rico tu esposa. Y él les decía: para que vean, me quiere. Y comieron. La esposa contenta: ¿y qué más les traigo? ¿Se sienten bien? ¿Están contentos? Y dice: no, todo bien, mujer. Ah, bueno, con permiso, voy a lavar los trastes, voy a recoger la cocina. Los jóvenes se les bajó la borrachera y dijeron: tienes razón, tienes una esposa diferente. Aunque tú te portes como te portes, tu esposa se ve diferente. Y se fue. Este esposo se quedó pensando y dijo: ¿por qué mi esposa es así?
Y entonces se levanta y va a la cocina cuando la esposa estaba lavando los trastes y le dice la esposa, esposa, ¿por qué tú eres buena conmigo? Yo no entiendo cómo tú, a pesar de que llego sin dinero, llego borracho, llego maloliento, no te trato bien, tú estás siempre atendiéndome con amor, con paciencia, nunca te he visto renegar. ¿Y saben qué le dijo la esposa? Ahora sí te voy a decir el significado de todo esto. Le dijo la esposa al esposo, ¿sabes una cosa? Tú nunca has querido aceptar a Dios. Yo te he hablado de Dios siempre. Yo te he dicho que Dios te perdona y te restaura. Que Él nunca se va a fijar en ti, en tus errores. Que Dios siempre va a estar al pendiente en tu auxilio, en tus preocupaciones, te va a dar consejo, asesoría. Dios te va a restaurar en toda tu vida, pero tú te has conformado nada más con las pocas bendiciones que recibes. Así es que tú lo único que vas a tener aquí es el amor y la bondad que Dios me ha dado a mí para transmitirte a ti. Porque tú no quieres aceptar a Jesús. Esta mujer le quiso dar a entender y le dijo, ¿sabes qué? Lo único que tú vas a tener en esta tierra es una pequeña probadita del amor, de la paz y del gozo abundante que Dios no nomás quiere dar aquí, sino en la vida eterna. Por eso es que yo te he tratado así, porque es lo único que vas a tener. Dice la parábola que el hombre cayó de rodillas, entendió que aún Dios, que el Dios que esa mujer tenía, no era un Dios que señala, que etiqueta, es un Dios que restaura, es un Dios que ama, es un Dios que perdona, es un Dios que siempre va a estar al pendiente de cada una de nuestras necesidades. Así es que, hermanos, pidámosle a Dios. El tiempo se está acabando, el mundo se está llenando de tinieblas, hay gente que se está endemoniando, hay gente que se está perdiendo, hogares destruidos, incluso adventistas perdidos, jóvenes, niños, matrimonios, pero Dios siempre va a estar al pendiente por cada uno de sus hijos. Hagamos provecho de esa gracia. Que el Señor los bendiga en esta mañana.